Bueno, mientras tanto, bienvenidos, un gusto a todas las personas que están en tiempo real, quienes posteriormente se conectarán. Me encanta poder estar con ustedes. Lo último que estuvimos haciendo, proposiciones categóricas e inferencias inmediatas. En las proposiciones categóricas, pues convertimos algunas proposiciones en algunas de las frases que habíamos visto, las convertimos directamente en proposiciones. Entonces eran frases de sentido común, algunas literarias, muy poéticas, frases de distintos calibres. Esas frases lo que hicimos fue convertirlas a proposición categórica. Realizamos unas pocas, dado que muchos no habían realizado el ejercicio. Fueron pocos los que lo habían hecho. Ahora que ya aspiro que lo hayan terminado, de esa primera etapa hubo dudas. ¿Hay alguna pregunta en torno a esa? ¿O eso ya quedó clarísimo? Porque, digamos, la única que yo sabía que usualmente se genera alguna duda, pero es por la naturaleza de esa frase, era de la cuarta, ¿no es cierto? Porque es una paradoja. Pero de las otras, ahora que ya lo hicieron, ¿hay alguna duda en uno de esos ejercicios o todos claros? De saber si era o no era proposición. Bien. Profe, creo que todo está claro. Perfecto. En cuanto al PDF, Eduardo, ¿alcanzaste a copiar el correo del monitor para que el monitor te envíe el PDF? No, no, señor, no lo escribieron, solo dijeron No, sí Querubín lo 22. escribieron, yo lo vi allí, yo lo vi escrito. A ver, ya un segundito. Pero era Querubín 22, ¿no? Sí, así es, ese es. Así es, sí. Pero la E es un 3. ¿La de qué? Permítame un segundito, ya lo voy a pedir acá. Mejor escríbamelo, sí, qué pena. Ya, bueno, en un instante te lo mando. Sí, en un instante te aparece ahí. Sí, claro, no hay problema. Continuamos entonces. Me dicen que de este punto no hay dudas. Listo, perfecto. Entonces dejemos este punto acá. Dejemos este listo. Perfecto. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto que tenemos es... Ay, ¿qué es esto? No, se fue... ¿Qué fue lo que hice acá? Es el primero de los que aparece acá. Ya te lo voy a copiar. Se me vino todo eso. Listo. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. El punto clave acá era, esa primera parte además es traducir al lenguaje común, al lenguaje de proposiciones categóricas, frases de sentido común. Eso es fácil. Habían algunas interesantísimas allí. Por ejemplo, dentro de las frases importantes, era darnos cuenta la de los jueces o la de los millonarios. Repasemos solo esa. Vamos a repasarla muy fácil. Nos dice, si no es multimillonario, no tiene avión privado. Repasemos esa solo como para acordarnos, como a modelo de proposición categórica. Si no es multimillonario, no tiene avión privado. Díganme esa, ¿cómo quedaría? Si no es multimillonario, no tiene avión privado. Bien puedes, Eduardo. No todos los multimillonarios tienen avión privado. Entonces, lo primero es una Pero... A. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Lo primero es una A, una universal afirmativa. Va con todos. Listo. Pero aquí viene la clave. Si un multimillonario no tiene avión privado, tiene doble negación, entonces por eso se vuelve afirmativa y es universal. Perfecto. Pero si está diciéndonos eso, que todos los multimillonarios tienen avión privado. Pues no, porque muchas veces pueden tener transatlánticos, no sé, un tren, un bote, un yate. Perfecto. Entonces, pero se volvería entonces que tener un avión privado te hace multimillonario. Es más bien, no que para ser multimillonario tengo que tener avión privado, sino que para tener avión privado, la condición para poder tener avión privado, debo ser
Multimillonario. Claro, entonces la condición no es que para yo ser multimillonario debo tener avión privado, sino que la condición es, para poder tener avión privado, debo ser multimillonario. Entonces, ese es el orden. Hay que ver cuál es la condición de cuál. Entonces, la condición no es que para yo ser multimillonario tenga avión privado, sino que para poder tener avión privado, sea multimillonario. Ahora, lo mismo va con la de juez. Si no es abogado, no puede ser juez. La condición no es si para poder ser abogado tengo que ser juez. No, sino todo juez tiene que ser abogado. Hay otras condiciones, no es solo esa, pero esa es una de las sine qua non. Todo juez tiene que ser abogado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya el orden y la estructura de esa. Facilísimo. Pasemos ahora a los siguientes ejercicios, que esos ejercicios valen mucho la pena. Cuéntenme de los siguientes, de los que eran para hoy, ¿cuál quieren que pongamos en común? Vamos a poner en común uno de estos. ¿Quieren que pongamos en común el que habla de las jirafas, el que habla de los ahorros, el que habla de los científicos filósofos? ¿Cuál de esos les parece que debemos poner en común? Pongamos en común solo uno. ¿En cuál de ellos prefieren que hagamos el énfasis? De la tarea que era para hoy. Chicos. Espero que hayan visto el video y que sepan de qué estoy hablando. Dime cuál. Estamos hablando de la página 176 del libro. Profe, yo diría que el de los ahorros. El de los ahorros. Listo. Perfecto. Entonces, sí, en el libro aparecen, en el PDF, aparecen en las 175, 176. Y en el PDF como tal, en la numeración de PDF, es la 171. Entonces me dicen que tal vez la de los ahorros, que es una particular, sea la complicada. Entonces partimos de esta. La frase inicial que nos dan es esta. Se las voy a copiar. Y dice, algunos colombianos no tienen ahorros. Esa es la falsa. Solo sabemos esa. Algunos colombianos no tienen ahorros. Esa es falsa. ¿Listo? Entonces vamos a partir de esa. Si es falso que algunos colombianos no tienen ahorros, entonces nos presentan la siguiente. Voy a presentarles más bien para que lo podamos ver. Que lo estén viendo y que no haya ninguna dificultad. Listo, ya casi van a ver mi pantalla. ¿Ya la están empezando a ver? Sí, señor. Perfecto, entonces partimos de la idea. Algunos colombianos no tienen ahorros. Esa es falsa. Según esta realidad, pues, en esta realidad paralela, en esta dimensión, es falso que los colombianos no tienen ahorros. En esa extraña dimensión. Ese puede ser el país de las maravillas, según Andresito Pastrana, según Ivancito, bueno, según distintas personas, puede ser el país de las maravillas. Es falso que algunos colombianos no tienen ahorros. Bien, entonces esa es la A, la E, la I o la O. Chicos, algunos colombianos Es una O, es la O. universal negativa. Particular negativa. La particular negativa es falsa. Listo. Vamos a la primera. Nos dice el 70% de los colombianos tienen ahorros. ¿Cómo traducimos a ese 70% de los colombianos? Lo traducimos ¿por qué? Como proposición categórica. ¿Es todos o es algunos? Como Casi particular todos, positiva. Perfecto, particular afirmativa. Entonces quedaría la A y la B son iguales. Cuando decimos el 70% de los colombianos tienen ahorros, es lo mismo que decir algunos colombianos tienen ahorros. O sea, A y B son igual. Lo que me dé la A es lo mismo que me va a dar en la B. Partimos de eso. Listo. Entonces, si A y B son igual, yo digo, ¿cómo es la ley de las subcontrarias entre la que rige la I y la O? Si una es falsa, si una subcontraria es falsa, como en este caso, ¿cómo sería la otra? Verdadera.
tiene que ser verdadera. Si una subcontraria es falsa, la otra tiene que ser verdadera. Si la O es falsa, la I tiene que ser verdadero. Entonces, si es falso que algunos colombianos no tienen ahorros, tiene que ser verdadero que algunos colombianos tienen ahorros. Entonces, la A sería una I, la B sería una I, y las dos son ¿verdaderas o falsas? Verdaderas. Verdaderas, perfecto. Vamos a la siguiente. Algunas personas que tienen ahorros son extranjeros. Algunas personas que tienen ahorros son extranjeros. ¿Cómo es esta? Una I. Bueno, es una I, pero es la I que se deriva de esta O no tiene relación con la O. Es una O. Sí es una I, pero no tiene ninguna relación. O sea, podría ser una proposición independiente, ¿no? Porque no tenga ninguna relevancia. Pero pensémoslo un poco. Primero, antes de decir si tiene relevancia, si no tiene relevancia, si se relaciona o no se relaciona, miremos si le practicaron algún ejercicio. Miremos si le practicaron, por ejemplo, el ejercicio, la técnica en la cual yo puedo negar el sujeto y negar el predicado. ¿Cuál es la negación del sujeto algunos colombianos? Ningún. Algunos no colombianos, o lo mismo, algunos extranjeros. El cambio si yo voy a cambiar algún colombiano y voy a negar a algún colombiano, voy a decir algún no colombiano, o lo que es lo mismo, algún extranjero. ¿Cómo cambio no tienen ahorros? ¿Cómo niego no tienen ahorros? Sí, para yo negar no tener ahorros, lo niego diciendo tienen ahorros. Entonces, si yo lo practico una obversión, que es la regla en la cual niego sujeto y predicado, podría decir, algunos extranjeros tienen ahorros. Algunos extranjeros tienen ahorros. Eso es una obversión. Pero sigue sin estar igual. Sigue cambiado. Porque el término sujeto es distinto al término predicado. Yo puedo practicar una técnica que se llama conversión. ¿En qué consiste la técnica de la conversión? El término sujeto se vuelve predicado. ¿En cuáles puedo hacer conversión? ¿En todas o en algunas nada más? Solo en E y en I. Y en Estas caso de que lo hagamos de pronto en A, tenemos que volverla particular. Perfecto. Y esta es una I, ¿no es cierto? ¿Podría ser conversión o no? Sí. Sí. Sí, creo. Entonces, yo podría hacer la conversión. Podría decir algunas personas yo podría decir algunos colombianos no tienen ahorros. Puedo cambiarlo. Algunos que no tienen ahorros son colombianos. Esa es falsa. Y si yo la niego en sujeto y predicado, quedaría algunas personas que tienen ahorros son extranjeros. Es decir, aquí hice conversión e hice obversión. Y si la primera es falsa, esta también debería preservar el mismo valor. Debería ser una falsa. O sea, si esta fuera verdadera, sería verdadera esta frase. Y si es falsa, sería falsa, porque le practiqué la conversión y la obversión. Se mantiene su mismo valor de verdad. Entonces se mantiene el valor de verdad. Si el valor inicial era falso, este sigue siendo falso. O sea que yo puedo practicarle conversión y si la inicial era falsa, sigue siendo falsa. Si la inicial era verdadera, sigue siendo verdadera. Si aplico conversión, si la inicial era verdadera, sigue siendo verdadera. En este caso, apliqué las dos, conversión y obversión. Vamos a la D. Algunos caldenses no tienen ahorros. ¿Qué son los caldenses? ¿Son colombianos o no son colombianos? Sí, son colombianos. Entonces, si yo digo algunos caldenses tienen ahorros, es lo mismo que decir algunos colombianos no tienen ahorros. Sí. Sí. Así que es la misma frase A y la misma frase B. Y ya le pusimos el valor a la A y a la B. ¿Qué valor le pusimos a la A y a la B? Verdadero. Entonces esta es
Verdadera. Verdadera. Perfecto. Todos los colombianos tienen ahorros. Todos los colombianos es la A. Sabemos que la O es falsa. ¿Qué relación hay entre la A y la O? ¿Cómo se llama esa relación? Se llama contradicción. La relación entre la A y la O se llama contradicción. Acá lo tienen ustedes. La relación entre la A y la O se llama contradicción. A y O. Por lo tanto, si O es falsa, ¿cómo tiene que ser A? Verdadera. Verdadera, porque es la contradicción. Entonces la relación entre la O y la A es de contradicción. Por lo tanto, si yo digo todos los colombianos tienen ahorros, tiene que ser verdadera. Esta es verdadera, naturalmente, en el país del señor Iván o del señor Andrés o del señor Álvaro. Bien. O en el del señor Alberto este señor, cuyo apellido mejor no digo porque pronto me cobra por el apellido. Bien. Ningún colombiano tiene ahorros. ¿Cómo sería esta? Es una E. Y si la O es falsa, ¿cómo es la E? ¿Falsa? Falsa. Tiene que ser falsa. Porque si una sola particular es falsa, no puedo decir que todo el universo sea verdadero, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo digo, todos los chicos llegaron tarde. Digo, algunos chicos llegaron tarde. Algunos chicos llegaron tarde. Falso. Ellos no llegaron tarde. Algunos chicos llegaron tarde. Falso. Puedo decir que ningún chico llegó tarde. Si uno solo no llegó tarde, es decir, si uno solo llegó temprano, no puedo decir que todos hayan llegado tarde. Con uno solo que me rompa la universal se vuelve falsa. Entonces, si el particular es falso, el universal tiene que ser falso. Perfecto. Entonces, por ley de alternas y subalternas, esta tiene que ser falsa, la F. Algunos extranjeros no tienen ahorros. En esta trataron de hacer una negación. Negaron colombianos por extranjeros, pero el predicado no lo negaron. Entonces, como hicieron una obversión, pero mal hecha, solo le hicieron en la mitad, no sirve esa obversión. Una obversión, para que fuera bien hecha la obversión, lo contrario de algunos colombianos es algunos extranjeros, que significan no colombianos. Y lo contrario de no tienen ahorros es tienen ahorros. Entonces, para que quedara bien, tendremos que decir algunos extranjeros tienen ahorros. Así tendría que ser. Muy bien. Esa es la forma correcta. Entonces, como esta quedó mal hecha, solo hicieron la mitad del ejercicio. Está mal la obversión, por lo tanto, esto es algo falso. Es una obversión mal hecha que dice todo lo contrario de lo otro. Es algo que no tiene sentido, está mal hecho. Eso está muy mal hecho. Algunas personas no tienen ahorros. ¿Se relaciona con la información que teníamos o no se relaciona? Sí se relaciona un poco, pero totalmente. ¿O no? Sí, porque es que los colombianos siguen siendo personas. Claro, los colombianos son personas, pero ¿las personas son colombianos? ¿Todas las personas son colombianos? No, algunas. No. Algunas. Entonces nos están diciendo cosas que nos rebasan por completo. Todos los colombianos son personas, pero no todas las personas son colombianos. Yo no puedo saber qué pasa con las personas de todo el mundo a partir de una información tan pequeña como la que tengo de colombianos. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, es una información, me están pidiendo una información más grande de la que yo poseo. Es como tratar de extraer una conclusión universal de unas premisas particulares. No me sirve. Yo no puedo sacar una conclusión universal de premisas particulares. Personas es mucho más grande que colombianos. Me rebasa. Entonces, esto es una información independiente que yo no puedo saber. Por lo tanto, esto es indeterminado. Estoy indeterminado porque yo no tengo información suficiente para poder saber esto. Si me dijeran colombiano o no colombiano, vale, ahí hay algo que yo puedo analizar, pero me está preguntando personas en general. Esto ya es bastante exagerado para la información que poseo. Así que eso es indeterminado. Si Albeiro es colombiano, entonces no tiene ahorros. Albeiro es colombiano, ¿lo traduciríamos por todos los colombianos o por algunos colombianos, en este caso Albeiro? Algunos, creo. Algunos colombianos.
Algunos colombianos. Algunos colombianos, en este caso Albeiro. O sea que quedaría nuevamente, algunos colombianos no tienen ahorros. Quedaría igual a la A e igual a la B. Y ya sabemos que esto es una I. Corrijo, qué pena. Quedaría igual a la inicial. No a la I, a la I. Quedaría igual a la inicial. A la que nos dieron inicialmente, a la O. Algunos colombianos no tienen ahorros. Algunos colombianos, en este caso estoy hablando solo de Albeiro, algunos colombianos no tienen ahorros, una O. Y si la inicial es falsa, esta que es la misma O tiene que ser perfecto. Y la última, ahorrar es importante para poder invertir. ¿Cómo es esta? Nuevamente es una información más grande de la que podemos saber. Me están preguntando por algo que tiene alguna relación, pero es aislado, por lo tanto es indeterminado. Lógicamente hablando, ya si ustedes conocen de economía, pues podrán determinar la importancia de esta frase, pero como derivada lógica del inicial no tiene sentido. O sea, como un derivado del inicial no tiene sentido. Así es como realizamos el análisis de estos ejercicios. Así es como se realiza. Poder saber a partir del cuadro inicial cómo se hace. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, entonces un abrazo muy grande. Me encantó haberlos visto. Les deseo lo mejor.